Un saludo a todos los que están viendo este video. Esta es una entrega más de una de las sesiones de enseñanza del curso del libro de los Hechos de Estudios Bíblicos Internacionales. Así que les estamos invitando a compartir, a ser partícipes de esta enseñanza de hoy, porque estamos pasando, según les comparto en la pantalla, estamos pasando ahorita a la sesión número 8, sesión asincrónica. Y en esta sesión vamos a estar abarcando los capítulos 19 y 20 del libro de los Hechos. Sesión asincrónica, capítulos 19 y 20 del libro de los Hechos. Vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos a estar haciendo una explicación y aplicación en la medida de lo posible del texto del libro de los Hechos. Así que vamos a pasar ahora a explicar que se trata de una adaptación, o más bien nos estamos apoyando en David Roper, en su publicación de su comentario de Hechos número 8, de la Escuela Mundial de Misiones, La Verdad para Hoy, que tiene su sede en Searcy, Arkansas. Y la versión de la Biblia que estamos usando es la Reina Valera del año 1960. Antes de pasar al análisis del texto del libro de los Hechos, vamos a estar recordando el objetivo del curso. Siempre es bueno estarnos ubicando en el objetivo para saber y entender en qué dirección vamos. El objetivo del curso es analizar el carácter y la obra, repito, el carácter y la obra de los discípulos que dieron continuidad a la obra de Jesús. El Maestro Jesús comenzó la obra y ellos fueron los que le dieron continuidad. Y ellos son parte de la primera generación de los que él llamó personalmente. Son de la generación de los que lo vieron personalmente, los que lo palparon, los que lo tuvieron cerca ante sus ojos y lo oyeron con sus oídos, según se registra en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Y esto es con el fin de estimularnos al accionar que corresponde a nuestro propio llamado en la presente generación del siglo XXI. Una mirada rápida al cronograma. Estamos aquí haciendo ver que se trata de la sesión 8, que corresponde al 25 de junio de 2022, capítulos 19 y 20. Así que estamos pasando ahora al primer texto, que viene del capítulo 19 de Hechos, versículos 1 al 7, y le hemos puesto por título a esta sección, Recibir el Espíritu Santo. Leamos el texto. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Como podemos ver aquí, el apóstol Pablo está recibiendo a estos discípulos. Lucas le llama ciertos discípulos. Estando Pablo en Éfeso, los recibe y ellos, antes de entrar en el detalle de lo que pasó con esos discípulos, es importante explicar que Éfeso recibe especial atención por parte de Lucas. Y la pregunta que Pablo le hace a estos discípulos revela su interés en la legitimidad de la conversión de ellos. Repito, el propósito de Pablo es estar seguro de que ellos han sido legítimamente convertidos y
Bueno, también tiene que ver mucho con verificar, cerciorarse de que ellos son morada del Espíritu Santo. No tanto morada en el sentido de que lo somos nosotros, sino también morada en el sentido de que ellos tengan los dones del Espíritu. Y la respuesta de ellos es muy clara. No deja duda alguna. No deja duda alguna. La pregunta de Pablo es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Bueno, la pregunta es un poco difícil de entender para nosotros porque podría estar preguntando también que si recibieron los dones, el don de hablar en lenguas, por ejemplo, el don de hacer milagros y el don de sanidad también. Así que vamos a pasar al versículo número 3 para ver qué fue lo que pasó. Dice que entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Muy bien, aquí puede ver que el apóstol Pablo, al oír como respuesta de aquellos ciertos discípulos, que ellos ni sabían que había Espíritu Santo, entonces Pablo inmediatamente conecta con el bautismo. Y aquí podemos ver que el bautismo tiene que ver con el Espíritu Santo. Las personas que no son bautizadas no podría decirse que han recibido el Espíritu Santo por eso. Muy bien. Pablo pregunta ahora, ¿en qué fueron sumergidos? ¿En qué fueron bautizados? La palabra bautizados significa sumergidos. Y la respuesta de ellos aclara las cosas a Pablo. Ellos habían sido bautizados creyendo en uno que vendría, porque ese era el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, ¿verdad? Cuando ellos dijeron que ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan, lo que estaban diciendo es que estaban siendo bautizados en uno que venía. En otras palabras, necesitaban ser bautizados creyendo en el que ya había venido. Pareciera que ellos ni siquiera estaban conscientes de que ese de quien Juan hablaba, que es Jesús, ya había venido, ya había muerto en la cruz, ya había sido sepultado y ya había resucitado al tercer día. De modo que esto le deja muy clara la situación a Pablo. Ya Pablo ahora entiende lo que está pasando con estos discípulos que él se encuentra en Éfeso. En los versículos que siguen, leemos versículos 5, 6 y 7, que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice aquí el texto que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esta expresión, bautizados en el nombre del Señor Jesús, significa que se bautizaron entonces creyendo en el que había venido, ya sabiendo de él. Y este nuevo bautismo le permitió a Pablo imponerle las manos para impartirles dones del Espíritu Santo. En el contexto de la iglesia primitiva, era esencial que ellos tuvieran estos dones, el don de hablar en lenguas y el don de profetizar. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que pasó más adelante, que tiene que ver con el ministerio en Éfeso, que comienza en el versículo 8 del capítulo 19. Leamos los primeros versículos 8 en adelante. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos
y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Muy bien, en relación con el ministerio de Pablo en Éfeso, estamos viendo que primero él agota todas las posibilidades en la sinagoga. La sinagoga está llena de judíos, está llena de personas que son creyentes, pero no creyentes en Cristo, sino que son todavía practicantes de la ley de Moisés. Y Pablo quiere ser fiel a la idea de que ellos son prioridad, que el evangelio debe ser predicado a ellos porque ellos ya conocen, ¿verdad?, todas las profecías que tienen que ver con la venida de Jesús. Por lo tanto, Pablo, se podría decir, primero agota las posibilidades de que en medio de ellos haya personas convertidas. Y lo que hace es confrontarlos con su propia incredulidad. Dice que habló con denuedo. Tomemos nota de esto, ¿verdad? Habló con denuedo, dice, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Pero qué pasó? Dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, eso fue lo que pasó. Es decir, cuando Pablo los confronta con su propia incredulidad, ellos se enfurecen y ellos no creen y llegan al extremo incluso de maldecir el camino, es decir, de maldecir la corriente, ¿verdad? La corriente de Cristo, ¿verdad? Que las personas sigan a Cristo y que tomen ese camino, le llaman el camino. Entonces Pablo toma la decisión de apartarse, porque ya no es productivo continuar allí, y separa a los discípulos. Es decir, de entre todas esas personas, algunos se hicieron discípulos y se los lleva a un local de una escuela de un hombre llamado Tirano. Prosigue en otro lugar. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Muy bien, sigamos leyendo versículos 10 en adelante. Dice que así continuó por espacio de 2 años. Estamos hablando del ministerio en Éfeso, ¿verdad? Éfeso es una ciudad importante de Asia, de la provincia de Asia del Imperio Romano. Dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, ahí está la provincia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bueno, esto, la que estamos viendo aquí, tiene varios elementos de aprendizaje muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que Pablo estuvo 2 largos años enseñando en esa escuela. Y dice que no solamente la enseñanza abarcó el territorio de la ciudad, también abarcó el territorio de la provincia de Asia. De manera que no solamente Éfeso fue bendecida con la palabra, sino que también aquellas otras ciudades que están en Asia, ¿verdad? Como Esmirna, como Filadelfia, bueno, hablando de las 7 ciudades a las cuales Jesús envía epístoles en Apocalipsis capítulos 2 y 3, ¿verdad? Esas 7 ciudades de la provincia de Asia llegaron a tener iglesias, cada una de ellas como resultado de este ministerio que Pablo llevó a cabo usando como estación la ciudad de Éfeso, estudiando como lugar donde él residía y desde el cual muy probablemente él enviaba discípulos a esas otras ciudades. Llama la atención que dice aquí que hacía Dios
Versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dice, de tal manera que aún a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Las enfermedades se iban de los enfermos y los espíritus malos salían. Qué interesante. Tomemos nota de esto, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que eran milagros extraordinarios. En esa palabra se está indicando la medida extra del poder de Dios. Cuando dice milagros extraordinarios, está haciendo una diferencia muy grande con los mal llamados milagros ordinarios de algunos que creen estar haciendo milagros hoy. Ahora, ¿cuál era el propósito del Señor al hacer el Señor mismo por medio de Pablo esos milagros? Bueno, el propósito era indicar que él estaba con el apóstol Pablo, pero que estaba con él de un modo especial. Y bueno, el detalle es bien claro, ¿verdad? Había prendas como paños y delantales que habían estado en contacto con el apóstol Pablo. Y las personas que tomaban esos paños y tomaban estos delantales que Pablo posiblemente usaba y se quitaba de alguna manera, eran prendas que a él se le daban porque tal vez había mucho sudor, tenía que secarse, tenía que protegerse con algún delantal de algo. Entonces, estas prendas se le daban a Pablo para que las usara mientras estaba hablando, mientras estaba enseñando. Y una vez que terminaba, se las quitaba y las personas las agarraban y se las llevaban para la casa y las ponían encima de los enfermos y de las personas que estaban poseídas de malos espíritus. Esto es milagroso, esto es milagro extraordinario, poder de Dios. Muy bien, seguimos con el versículo 13. Versículo 13 dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, aquí estamos hablando de exorcistas. Eran judíos, pero eran judíos que se dedicaban a cierto oficio. Y ese oficio tiene que ver con el exorcismo. Y eran ambulantes. De modo que ellos andaban de ciudad en ciudad. Y al ver a Pablo, al ver ellos que en el nombre del Señor Jesús, los malos espíritus salían de las personas, entonces esto les produjo sumo interés. Les produjo sumo interés el poder dado a Pablo para hacer salir los malos espíritus. De modo que ellos cometieron un error, porque intentaron usar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Intentaron usar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Eso tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros estaremos cometiendo ese grave error de que por no conocer a Jesús lo suficiente, estemos usando su nombre en vano, estemos usando su nombre de una forma ilegítima? Porque para usar el nombre de Jesús hay que conocerlo, hay que darse a la tarea de entender su verdadero carácter, su verdadera identidad, conocerla. No conformarnos con lo que culturalmente hemos desarrollado conocimiento de él. Bueno, sigamos con el versículo 14. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y se identifica a estos 7 varones como estos
exorcistas ambulantes. ¿Y qué pasó? Que respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Bueno, una vez identificados a los exorcistas, sabemos que eran unos estafadores y obtuvieron como respuesta que el espíritu malo les habló desconociéndolos a ellos. En otras palabras, lo que el espíritu malo les estaba diciendo es que ellos no constituían ninguna amenaza para él, para el espíritu malo, estaban diciendo. Entonces, esto es muy llamativo, ¿verdad? Esto es una lección digna de que nosotros la aprendamos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que para el espíritu malo, el conocimiento que tenían aquellos hombres de Jesús no constituía ninguna amenaza. O sea, no se sentían para nada intimidados por el conocimiento tan nulo que tenían aquellos hombres de Jesús. Y podemos hacer aplicación a nosotros. ¿Cuándo es que nosotros vamos a constituir amenaza para los malos espíritus? Es decir, para las personas que están en pecado, que les estamos ayudando y que Satanás las quiere tener atadas al pecado. Vamos a constituir peligro para Satanás en esas personas en la medida que nosotros tengamos conocimiento de quién es Jesús, conocimiento verdadero, en la medida que seamos verdaderos discípulos por permanecer en su palabra y por conocer la verdad que nos hace libres. Si no tenemos ese conocimiento de Jesús suficiente como para ser libres, como para conocer la verdad que nos hace libres, si no tenemos ese conocimiento, no vamos a constituir ningún peligro para Satanás. La obra que él hace, tanto en nosotros como en otras personas. Sigamos leyendo el versículo 16. 16. Dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto me recuerda mucho aquel pasaje que encontramos en Gálatas, capítulo 6, donde dice que nosotros, si sorprendemos a alguien en alguna falta, siendo espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero es lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que no nos pase lo que paralelamente le pasó a ellos. Es una poderosa imagen de lo que sucede a las personas que llaman Señor a Jesús, pero no saben de lo que están hablando. En otras palabras, no hay protección para los infieles. Ellos han elegido a quién pertenecerle. Por eso en Gálatas 6:1 dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si vamos a llamar Señor a Jesús, entonces que no sea solamente de palabras, sino también en la forma como vivimos, viviendo como Jesús vive. Porque si no lo hacemos así, el conocimiento que tenemos de Jesús es tan insuficiente que puede pasarnos lo mismo que le está pasando a las personas que están en el pecado y no lo han dejado por no haber aprendido a confiar en el poder de Dios y están confiando en su propia capacidad humana insuficiente. Muy bien, sigamos leyendo ahora el versículo 17 y 18. Y dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Llama profundamente la atención, ¿verdad? Que esto que pasó, ¿verdad? Con estos 7 varones intentando infructuosamente de echar fuera un espíritu malo con un conocimiento prácticamente nulo de quién es Jesús, esto, ¿verdad? Que produjo que el espíritu malo saltara sobre ellos. Dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Este es algo notorio. Y dice aquí que esto produjo temor, ¿verdad? Tuvieron temor, todos ellos tuvieron temor, ¿verdad? Los judíos y los griegos. Y dice que el nombre de Jesús era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es una evidencia de la magnitud de la confrontación que se está dando entre el poder de las tinieblas y el poder de la luz. Necesitamos llenarnos de la misma convicción de aquellos primeros obreros del evangelio. Recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Recordemos eso. Muy bien, avanzamos ahora con el versículo 19. Dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la magia negra y el ocultismo parecen haber sido muy prevalentes en Éfeso. Pero una vez más se muestra el poder del evangelio en una sociedad supersticiosa, llena de hechicería. Y hoy no tiene por qué ser diferente. Porque hoy estamos en una sociedad que sigue siendo supersticiosa y que sigue llena de embrujo, de hechicería y de otros problemas también. Entonces no tiene por qué ser diferente, porque el evangelio sigue siendo poderoso para que las personas rompan con todas estas corrientes e influencias que les están apartando cada vez más del Señor. En este caso estamos hablando de unos libros. Estos libros fácilmente fueron identificados como la fuente de la cual provenía todo este engaño, todas esas tinieblas. Y cuando los libros traen, dice que la cuenta del precio de ellos sumaba 50,000 piezas de plata. O sea, eso es para dar un dato cuantitativo del gran peso de superstición y de perdición que había en esta ciudad de Éfeso. Seguimos leyendo el versículo 21 en adelante. Pasadas estas cosas, dice el texto que se propuso Pablo en espíritu ir a Jerusalén. Bueno, aquí vamos a ver cómo más adelante Pablo lleva a cabo esta decisión, ¿verdad? Se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia. Aquí está anunciando el plan que él tiene. Y dijo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, Macedonia quedaba en Europa y él se queda en Asia, envía a Timoteo y Erasto. Bueno, la pregunta que podemos hacernos es cómo se habrá sentido Pablo, como cuando dice el versículo 21, pasadas estas cosas, ¿verdad? Pasadas estas cosas, el apóstol estaba deseoso de emprender una nueva etapa en su ministerio. Y el hecho de enviar él mismo a sus propios discípulos dice mucho del nivel de organización de su ministerio. Pablo era
un varón, un obrero muy organizado. Y porque dice aquí que envió a Macedonia a 2 de los que le ayudaban. Claramente el apóstol Pablo llevaba la voz cantante y él tenía la autoridad para enviar a otros a la obra. Muy bien, ahora vamos a pasar a estudiar los versículos 22 al 41, donde vamos a enfocarnos en un conflicto que enfrentó Pablo en Éfeso, un conflicto serio que Pablo enfrentó en Éfeso junto con su acompañante Silas. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Estamos hablando de una predicación que produce trastornos en el mercado religioso establecido. Repito, predicación que produce trastornos en el mercado religioso establecido. Y hay un empresario de ese mercado que tiene muchísima influencia económica. Y el nombre de este empresario es Demetrio. Se dedicaba a la fabricación de templecillos de Diana hechos de plata. Y esto les producía mucha ganancia a él y a sus artesanos. Bueno, dice que, versículo 25, que a esos artesanos reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo Demetrio: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Estamos viendo que este empresario se preocupa y reúne a todos sus proveedores de templecillos. Les hace ver la gran pérdida que han tenido, porque hay un profeta en la ciudad. El profeta es Pablo. Hay un profeta en la ciudad que ha cuestionado la legitimidad del negocio de ellos y ha convencido a otros de ello. Bueno, esto es grave para el negocio, es grave para el negocio. Porque la corriente religiosa de la cual ellos son seguidores tiene que ver con el culto a Diana, Diana de los Efesios. Y esta corriente religiosa es poderosa, es la corriente religiosa mayoritaria de Éfeso. Y de tanto tiempo que Pablo ha estado en Éfeso, ya les está afectando el negocio a estas personas, porque estas personas están dejando de comprar templecillos de plata dedicados a Diana de los Efesios, porque se están convirtiendo al cristianismo. Muy bien. El versículo 27 dice que no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Demetrio está viendo seriamente amenazada la fuente de riqueza de ellos, de él y de sus artesanos. Y también ve amenazado el culto a la diosa Diana. Sin proponérselo, Demetrio estaba dando testimonio del poder del evangelio. Sin proponérselo. Estaba diciendo, vea usted qué poderoso es el evangelio, vean ustedes qué poderoso es lo que predica Pablo, porque se nos está viniendo abajo el negocio. Y también notemos que Demetrio usa el argumento equivocado, el argumento de que tanta gente
no puede estar equivocada. Ese es un falso argumento. El hecho de que mucha gente esté de acuerdo con algo no significa que están en lo correcto, no necesariamente. Sigamos con el versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. El discurso de Demetrio dio resultados que él mismo no esperaba. Sin proponérselo, había logrado que toda la ciudad se volviera más devota de Diana de los Efesios. De pronto. Y esta ciudad, ¿verdad? Toda esta turba necesitaba personas con quienes desquitarse de esta amenaza, por este daño, desquitarse por este daño que les estaba causando Pablo. Entonces encontraron a dos compañeros de Pablo para convertirlos en blanco de la furia de ellos. Sigamos leyendo el versículo 30. Dice que queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo quería entrar en escena, pero necesitaba que otros le hicieran un llamado a la prudencia. Y entre ellos se encontraban no solamente los discípulos, también los oficiales del gobierno de Roma, de la provincia de Asia, de otras ciudades que se estaban dando cuenta que estaban ahí. Estaban previniendo a Pablo de cometer el error de irse a meter en medio de toda esa chusma. Muy bien, seguimos leyendo en el versículo 32 que unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Era una multitud enardecida, que no piensa y que siempre va a tener necesidad de aclaración. Entonces Alejandro, que era un judío conocido de ellos, podía aclararles lo que estaba pasando. A los judíos se les conocía por estar en contra de las imágenes, por eso le están preguntando a Alejandro. Seguimos leyendo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Y fue precisamente la versión de Alejandro a las imágenes lo que propició que el pueblo gritara a favor de Diana. Eso fue. Y entró en escena una autoridad romana, el escribano, quien astutamente les tranquiliza hablándoles de la solidez del culto a Diana. O sea, ¿por qué están ustedes todos nerviosos? ¿Por qué están intranquilos? No se turben, porque nada le va a pasar al culto a Diana. Ese culto va a seguir, porque ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de esa gran diosa? Sí, el escribano usa una estrategia muy astuta para tranquilizarlos, para calmar la turba. Seguimos leyendo en el versículo 36, dice: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente.
porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. ¿Qué está haciendo con esas palabras? Les está advirtiendo del peligro de actuar precipitadamente y les ayuda a ver que Gayo y Aristarco no constituyen ningún peligro para el culto a Diana. Seguimos leyendo en el versículo 40 que las palabras del escribano siguieron diciendo, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El escribano les abrió los ojos al peligro mayor de ser acusados de sedición. Tal parece que el escribano fue usado por Dios para preservar la vida de sus obreros, de Gayo y Aristarco. Y aquí podemos ver que Dios tenía un propósito para el cual mantenerlos con vida. Eso es muy importante observarlo. Dios no quería mártires todavía en Éfeso. Muy bien, vamos a pasar ahora al capítulo 20, versículos 1 al 6, donde se habla de un viaje a Macedonia y Grecia. En el versículo 1 leemos lo siguiente, que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Llegó a Grecia. Bueno, este fue un viaje de Asia a Grecia. O sea, cruzó el límite que separaba un continente del otro. Y es notoria la expresión de afecto de Pablo, porque dice que habiéndolos exhortado y abrazado, esa expresión de afecto muy notoria, se despidió. Y el propósito del recorrido es ir a Macedonia, donde estaba Tesalónica, donde estaba Berea, estaba Filipos también, para ir a exhortarlos a permanecer fieles. Ese era el propósito, ¿verdad? Dice el versículo 2 que después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia palabras, llegó a Grecia. Recordemos que Grecia es donde estaba también cerca de Corinto, la provincia de Acaya. El versículo 3 dice que después de haber estado allí 3 meses en Corinto y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. El tiempo que estuvo en Grecia, esos 3 meses que estuvo ahí, probablemente escribió Romanos. Entonces es muy importante y notorio, ¿verdad?, tomar en cuenta esto. Regresa por el mismo camino que se vino. Ahora, el hecho de que le acompañaran estos varones, Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, esto dice mucho del liderazgo del apóstol Pablo. ¿Qué más vemos aquí en estos versículos? Que estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, Lucas usó la expresión los días de los panes sin levadura para indicar el comienzo de la primavera. Es una explicación muy importante, ¿verdad? No significa que ellos estaban guardando la Pascua,
sino que es una forma de decir que ya estaba comenzando la primavera y fue ahí cuando entonces navegaron de Filipos en adelante. Y acuérdense que estamos hablando de que ya tenían 3 meses de estar en Grecia. Muy bien, ahora vamos a ver el mapa, ¿verdad? Donde se presenta el viaje que Pablo hizo de Éfeso, pasando por Troas a Macedonia. Todo esto es Macedonia, aquí mismo es Macedonia. Vamos a verlo más cercanamente, ¿verdad? Aquí está. Macedonia, ¿verdad? Que incluye a Tesalónica, Berea y Filipos. Y luego bajó a Grecia, donde están las iglesias que estaban en Corinto y en Atenas. Y en lugar de cruzar este brazo de mar, ¿verdad? Este golfo, para ir, volver a Éfeso, prefirió mejor volver a Berea y por esta misma ciudad volvió a pasar para volver aquí por esta misma ruta a Éfeso. Pero ellos, algunos de sus acompañantes, cruzaron el golfo. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer una pausa para poder seguir con el resto del capítulo 20. Con el resto del capítulo 20. Una pausa. Muy bien, continuamos con la segunda parte de la sesión sincrónica, perdón, sesión asincrónica. Esta es la sesión número 6 y la segunda parte tiene que ver con el libro de los Hechos, capítulo 20. Ya les voy a decir cuáles son los versículos 7 al 12. Versículos 7 al 12. Pero antes vamos a ver un mapa donde se presenta el viaje que hizo Pablo, solo como resumen de lo que estudiamos de los capítulos, del capítulo 20, versículos 1 al 6. Y nada más para recordarles que estamos hablando de que el apóstol Pablo ya está regresando a Éfeso, pero va a pasar por Troas. Va a pasar por Troas. Así que vamos a darle atención a esa parte del relato. Vamos a estar leyendo entonces aquí el título de esta sección, Troas, capítulo 20, versículos 7 al 12. El texto dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muy bien, en esta parte del pasaje estamos hablando de que Pablo posiblemente llegó a principios de la semana, bueno, más bien, más exactamente, pudo haber llegado un lunes, un martes, y él esperó, dice el texto que esperó que llegara el primer día de la semana. En otras palabras, estaba esperando que llegara lo que conocemos como el domingo. Y dice ahí que estaban reunidos para partir el pan. Dice que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El hecho de que el discurso fuera alargado hasta la medianoche es una clara indicación de que se trataba de una reunión nocturna, porque el primer día de la semana no era un día de descanso. El domingo, lo que llamamos domingo en nuestra era, no era un día de descanso. Así que estamos notando eso, pero necesito compartirles pantalla. Estoy viendo. Así, aquí está la pantalla. Muy bien. Entonces, estábamos comentando Hechos 20, 7 al 12, que Pablo esperó que llegara el primer día de la semana. Estábamos diciendo que era una reunión nocturna, porque el primer día de la semana no era un día libre como lo es hoy. El día libre domingo empezó a ser libre mucho tiempo después, siglos después, cuando ya la iglesia se había afincado en Roma, la sede de la iglesia católica. Muy bien. Ahora, ¿cuál era el propósito de hacerlo como, verá, esa reunión del primer día de semana, que no era un día libre, que no era un día dedicado exclusivamente a la adoración, como lo hacemos hoy? ¿Cuál era el propósito? Dice que era partir el pan, partir el pan. La mayoría de los autores coinciden en que esa expresión se refiere a hacer memoria de Cristo.
Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: haced memoria de mí, comiendo este pan y bebiendo esta copa. Bueno, ese era el propósito de la reunión. El apóstol Pablo quería quedarse con ellos para ser partícipe junto con ellos, junto con los miembros de la iglesia en Troas, de ese acto de partir el pan. Y dice la palabra que Pablo aprovechó para enseñarles. Nos dice que ahí Pablo les enseñaba, ¿verdad? Estaban reunidos para partir el pan, pero Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Dice la palabra que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Seguimos leyendo el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Es posible que las muchas lámparas le causaran sueño, como leímos en el versículo 8. Y la larga disertación de Pablo pudo haberse debido al interés de ellos por saber más. Ese es el propósito, porque Pablo tenía que partir al día siguiente. Es decir, Pablo estaba esa noche del primer día de semana y él tenía que salir al día siguiente y ya era de noche. Entonces, la razón por la cual él disertó largamente pudo perfectamente haberse debido al interés de los hermanos, de los miembros de la iglesia, en Troas, por saber más. Podemos imaginar que muy probablemente no querían que Pablo se fuera, querían retenerlo. Ahora, pasó algo. Pasó que Eutico, un joven, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Bueno, aquí puse algo un poco jocoso, pero la idea es que no alarguemos el discurso nosotros tampoco. No significa que debamos alargar el discurso. En otras palabras, que nadie muera por culpa nuestra, los predicadores. Muy bien, seguimos avanzando con el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, aquí el relato es bien claro, ¿verdad? Que es que Pablo descendió rápidamente desde el tercer piso hasta abajo, hasta donde estaba, posiblemente sobre la acera, sobre la calle, donde estaba muerto el tico, y se echó sobre él, abrazó y tranquilizó a los demás, diciéndoles: no, está vivo, está vivo. Ahí lo que estamos viendo es que Pablo asumió responsabilidad y puso en práctica los dones milagrosos por ser apóstol. Ahora, sus palabras fueron de consuelo para ellos. Y dice que siguieron con la reunión. Esta vez comieron, partieron el pan, comieron. Posiblemente la comida que tuvieron después fue para reponer fuerzas, o pudo haber sido que ya en sí la reunión de partir el pan era la actividad para la cual estaban reunidos. El asunto es que el apóstol Pablo, comieron, ¿verdad? Y eso les dio fuerzas para proseguir una conversación que dice que prosiguió hasta el alba. Hasta el alba, es decir, prosiguió en la conversación con ellos, o el discurso posiblemente, hasta casi amanecer. En otras palabras, Pablo estuvo prácticamente 12 horas dándoles clases a estos hermanos de Troas, desde las 6 de la tarde del día
hasta las 6 de la mañana del otro día, ¿verdad? 5 de la mañana por ahí. Muy bien. Después de la reunión, dice el texto que se llevaron al joven vivo a su casa y fueron grandemente consolados. Estaba vivo. Recordemos que había muerto. Y vamos a pasar ahora a los versículos donde se nos narra del viaje a Mileto, que son capítulo 20, versículos 13 al 16. Solamente vamos a leer porque no vamos a comentar mucho allí. Dice el versículo 13 que nosotros, hablando Lucas, ¿verdad? Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bueno, no hay mucho que decir aquí. Posiblemente podamos dar una mirada al mapa para ver de qué se trata, de qué es lo que está hablando Lucas aquí. Aquí estamos viendo que muy posiblemente esos lugarcitos, ¿verdad?, que están por aquí entre Filipos y Troas, porque Pablo fue llevado por mar, desde este punto que estoy señalando aquí hasta este lugar llamado Troas. Muy bien, entonces ese trayecto lo hicieron juntos con Lucas. Lucas no participó de esta visita aquí, de vuelta a Berea, Tesalónica y Filipos. Muy bien, entonces seguimos con el versículo, vamos a ver aquí, versículo 7 en adelante. Perdón, antes de entrar aquí esta parte, vamos a ver si ya vimos esto de Troas, ¿verdad? Ya lo leímos, ya estudiamos esto. Ahora vamos a pasar a la parte que tiene que ver con el viaje a Mileto. Ya leímos el pasaje y ahora vamos a pasar al capítulo 20, versículo 17 al 38, donde está la despedida, el discurso de despedida que le da Pablo a los ancianos de Éfeso. Y esto lo vamos a ver aquí en el capítulo 20, versículos 17 al 38. El versículo 17 en adelante dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Lucas hace viajar 48 kilómetros a los ancianos. Vamos a verlo nuevamente en el mapa. Un momento, aquí en el mapa estamos viendo, estamos acercándonos aquí y estamos viendo que entre esta ciudad llamada Éfeso y este puerto llamado Mileto hay 48 kilómetros, de manera que ellos viajaron esa distancia porque Pablo los mandó a llamar. Pablo no quería entrar, no quería meterse tierra adentro, porque no quería volver a Asia. Entonces, aquí estamos entonces viendo nosotros que el apóstol Pablo está una vez más, ¿verdad? Buscando la manera de contactar con los ancianos de Éfeso antes de irse para Jerusalén, y los hace viajar, y estuvo por lo menos 3 días en Mileto, ¿verdad? Por lo menos un día esperándolos, un día hablándoles y otro día que ya se preparó para irse. La primera expresión de su discurso se relaciona con su testimonio. Les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo que desde el primer día
que entré en Asia. Eso es lo que él hace, ¿verdad? Cuando empieza su discurso. Habla de su testimonio, el cual ellos conocen. Es un testimonio que ellos conocen. Siguiendo la lectura de las palabras de Pablo, leemos que sigue con el testimonio. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El testimonio de Pablo incluye su actitud, sus sentimientos y las dificultades que enfrentaron. También incluye un recordatorio de lo abarcador de su enseñanza, no solo en cuanto a contenido, sino también en cuanto a método. Comprobemos esto, ¿verdad? Dice que él sirvió al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, de las cuales ya leímos algunas. Y también las acechanzas de los judíos que él sufría. Y luego, cuando dice nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, está ahí incluyendo un recordatorio de lo abarcador que fue su enseñanza, es decir, lo abarcó todo, no dejó nada afuera, todo el tiempo que les dedicó a ellos. Y también en cuanto al método, dice que lo hizo públicamente y por las casas. Todo eso indica la intensidad de la entrega de Pablo a la obra misionera. Esto es muy, muy importante para nosotros tomar nota. Bueno, luego dice en el versículo 21 que él hizo esto testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Wow, me llama la atención esa expresión, arrepentimiento para con Dios, número 1, y fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo que estamos viendo aquí es que también menciona la diversidad de personas alcanzadas. Estamos hablando de que llegó a judíos y a gentiles. Estamos viendo el tema de sus lecciones, arrepentimiento para con Dios. Número 1, y fe en nuestro Señor Jesucristo, número 2. Me detengo un poquito aquí para comentar que el arrepentimiento, según lo concibe Pablo aquí, es para con Dios. Uno se arrepiente para con Dios, ¿será? El Todopoderoso, el que lo sabe todo, el que conoce nuestro pecado, y es para con él que nos arrepentimos. Es por temor de Dios que lo hacemos. Muy bien, ahora, la fe es en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el problema que ellos tenían, ¿verdad? Pablo estaba ayudándoles con esa idea, ¿verdad? Con esa verdad importante de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver aquí también que dice que ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Después del testimonio pasa a referirse a su decisión de someterse a la guía del Espíritu Santo. Y entonces esto nos da a entender su determinación y valentía. Nos permite que esa determinación y valentía son admirables. Muy bien. Seguimos leyendo ahora el versículo 25. Les dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En esta parte de la lectura es admirable también su afán por cerrar el ciclo de su responsabilidad para con ellos. Afán por cerrar el ciclo de su responsabilidad para con ellos. Cuando dice,
limpio estoy de la sangre. Esta es una clara referencia a Ezequiel 33:20, que dice así: si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo molestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Eso fue lo que quiso decir. Limpio estoy de la sangre. O sea, ya Pablo no era alguien a quien Dios le iba a pedir, ¿verdad? Le iba a demandar la sangre de ellos de la mano de él. Esto es notorio porque nosotros vamos por la vida, nos encontramos con personas a quienes claramente el Señor nos indica que les hablemos de Cristo. Y si no lo hacemos, entonces se podría decir que la sangre de esa persona se va a demandar de nosotros. Así que, ¿verdad? Hagamos lo mismo que Pablo. No rehuyamos, prediquemos la palabra para que la sangre de las personas no se demande de nosotros, de todas las personas con las cuales uno se encuentra en la vida, con cuáles estamos verdaderamente nosotros, con cuántas estamos verdaderamente aprovechando la oportunidad que se nos puede estar dando de hablarle de la palabra. Y si no lo hacemos, es posible que el Señor nos demande la sangre de esa persona a nosotros. Es un texto bastante duro. Bueno, así como el apóstol Pablo, que nuestro mensaje sea completo, no dejar ningún elemento fuera. Como dice el versículo 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Seguimos leyendo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En esta parte del discurso vemos que una vez establecido el nivel de su estándar, el elevado nivel de su estándar, invita a los ancianos de Éfeso a elevar el nivel del estándar de ellos. Le dice, por tanto, mira, con esa expresión diciendo, si yo hice eso con ustedes, hagan eso mismo ustedes por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar. Ahí podemos ver las tres palabras que tienen que ver con los líderes bíblicos de la iglesia, ¿verdad? Obispos, llamados obispos, también son personas que apacientan, que tienen y que tienen un rebaño. Entonces, y más atrás, ¿verdad? En el versículo donde dice que los llama, ya manda llamar a los ancianos, ahí está la tercera palabra, la palabra ancianos. Muy bien, les dice que hay un rebaño del cual son responsables, hay un peligro del cual necesitan estar conscientes. Bueno, entonces, el peligro es ese, son los lobos rapaces, ¿verdad? Porque dice, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros. Entrarán en medio de vosotros. Estas personas son personas que andan buscando otra cosa. Son personas motivadas por el egoísmo, motivadas por la vanagloria. Muy bien. Pasamos ahora al versículo 32. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Encomendarse al Señor, estamos viendo aquí que encomendarse al Señor y a la palabra de su gracia, significa confiar en Él, en su herencia, no en la plata ni en el oro. Y Él mismo se puso como ejemplo de uno cuyo corazón se mantuvo limpio de esa codicia. Esto tiene mucha tela que cortar, porque nosotros
en nuestros corazones necesitamos ser limpios de codicia. Codicia del dinero, ¿verdad? Porque nosotros los hijos de Dios se espera de nosotros que nuestras necesidades en realidad es lo que Dios va a llenar, son nuestras necesidades. El Señor no va a llenar nuestros bolsillos de dinero, pero va a llenar nuestras necesidades. Entonces nuestros corazones no deben estar pensando en acumulación de riqueza, porque la acumulación de riqueza por sí sola es algo que llena el corazón de codicia. La persona que acumula nunca tiene suficiente y tiene su mirada puesta en el dinero en sí. Pero el Hijo de Dios con un corazón puro no está pensando en el dinero, solo piensa en las cosas para las cuales el dinero sirve, que es para el sustento. Entonces, eso es lo que significa encomendarse a Dios y a la palabra de su gracia. Es confiar plenamente en Él, que Él va a proveer. Más detalles sobre esto lo leemos en el versículo 34, donde dice, dice, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ve, ahí está la palabra necesario, para lo que ha sido necesario, para los que están conmigo, estas manos me han servido, ¿verdad? Estas manos me han servido, las enseña las manos, dice, en todo os he enseñado, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo vuelve a su propio testimonio para que ellos lo tomen como un ejemplo, ¿verdad? Y en esencia lo que nos está diciendo es que los obreros del Señor que están a cargo de cuidar a otros son los primeros que deben dar ejemplo de lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así dicho de una forma un poco cruda, pero es la verdad. De manera que es el que trabaja, el que come y que va a tener, dice aquí, suficiente para sí mismo y para los que están con él. Y para los que están con él, para aquellos que dependen de él económicamente. Entonces, esta enseñanza, ¿verdad?, es muy interesante porque el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a algo que el Señor Jesús dijo, pero de lo cual no se recoge un texto en los evangelios de que esas palabras estén textualmente allí, pero está el principio, ¿verdad? Está el principio. Más bienaventurado es dar que recibir. Muy bien, el apóstol Pablo nuevamente vuelve aquí a su testimonio. Cuando aquí termina el discurso, ahora Lucas pasa a la narrativa de lo que pasó después. Dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos, con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaban al barco. Aquí estamos viendo que las lágrimas, los abrazos y los besos con que estos hombres despidieron a Pablo constituyen una señal muy clara de la profundidad de conexión emocional que Pablo había cultivado con estos líderes de la iglesia en Éfeso. Ese es el comentario que hay que hacer acerca de esto. Se puso de rodillas, dice, oró con todos ellos, conexión perfecta, conexión preciosa, ¿verdad? Cuán hermoso es cuando los hermanos están juntos en armonía. Y no solamente conexión entre ellos, conexión con el Señor, porque dice que estaban de rodillas orando, estaban llorando y estaban echándose al cuello de Pablo y besando y doliéndose profundamente, porque les había dicho que no verían más su rostro y le acompañaron hasta el barco. Bueno, no sabemos qué distancia anduvieron con él hasta el lugar donde Pablo iba a abordar esa embarcación que lo llevaría a las costas cercanas a Jerusalén. Muy bien, hemos llegado al final de la sesión, sesión número 8, que es asincrónica. Espero que nos haya servido a todos. Vamos a estar ahora volviendo para terminar al objetivo del curso. Siempre
Es importante que recordemos que estamos estudiando con el objetivo de analizar el carácter y la obra de esos siervos y siervas que dieron continuidad a la obra de Jesús. Y porque ellos son parte de la primera generación de los que él llamó personalmente. Y esto era según se registra en este libro, con el fin de que nosotros nos estimulemos al accionar, que corresponde a nuestro propio llamado, porque también hemos sido llamados en la presente generación. Esto que hemos hecho hoy es una vez más avanzar en una más de las sesiones, la número 8, que es asincrónica del curso Libro de los Hechos del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Y que Dios los guarde a todos ustedes y gracias por participar. Es estimulante tenerlos a ustedes como parte de este programa, de este instituto que estamos trabajando poco a poco en hacerlo realidad para que llegue a la mayor cantidad de personas posible la palabra a los corazones de la gente en Latinoamérica y Cuba y Estados Unidos. Que Dios nos guarde.